El tema general de este seminario es la segunda venida de Cristo y los eventos que rodean ese acontecimiento cumbre en la historia de la humanidad. Ustedes saben, hermanos y hermanas, de que hay extensas porciones bíblicas que hablan de este acontecimiento. Y lamentablemente los hombres han especulado, los hombres han establecido numerosas teorías que apenas son conjeturas, hipótesis, y eso ha traído confusión al pueblo de Dios. Y no creo que en cosa de unas horas podamos nosotros corregir totalmente la situación. Lo único que vamos a hacer es darles algunos indicios de lo que la Escritura dice para que usted se lance a un estudio más cercano en base a la palabra que ustedes tienen en sus manos. ¿Ya todos tienen su manual? ¿Lo han comprado? La iglesia aquí parece que mandó a sacar unas copias del manual. Y yo que la hermana Cecilia los va a traer para ponerlos a su disposición en caso de que usted no haya podido en la mañana comprar el manual. Este manual se lo llevan a la casa y página a página deben estudiarlo con la Biblia abierta, buscando los textos para que el Espíritu Santo y a través de la palabra lo ilumine, lo guíe y usted pueda llegar a una conclusión que sea acorde con la palabra de Dios. Por favor, no intente establecer otra teoría porque ya hay demasiadas, ¿no? Ya hay demasiadas. Simplemente trate de descubrir la verdad, vivir de acuerdo con ella y compartirla con la gente que está bajo su influencia, como creyente o como líder o como pastor de alguna congregación. Esta tarde vamos a estudiar las teorías sobre el arrebatamiento de la iglesia. En la mañana dijimos que hay 4 teorías principales. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuáles son las 4? Pretribulacional, mesotribulacional, posttribulacional y preira. Repitan conmigo: pretribulacional. Todos pretribulacional, mesotribulacional, posttribulacional y por último la teoría del rapto pre-ira. Son 4 principales: pre, antes; meso, a mediados de; post, después o al fin, al final; y pre-ira pues ya es cosa diferente. O sea, ahí estamos revisando las teorías que son más conocidas, más difundidas. La popular aquí en Chile, como también en casi toda la América, es la teoría pretribulacional, es la que se ha aceptado ciegamente sin estudiar sus implicaciones, sin estudiar sus argumentos que supuestamente la sustentan en base a la Escritura. Es popular porque nos garantiza, nos promete o garantiza que vamos a escapar todo sufrimiento, que no vamos a tener que sufrir ni a manos del diablo ni a manos de Dios, que vamos a volar al cielo y mientras en la tierra se desarrollan todos los eventos finales, nosotros vamos a estar en un lugar placentero, vamos a estar en reposo, participando de las bodas del Cordero y participando del tribunal de Cristo. Pero hemos visto algo de que esa teoría no tiene mayor sustento bíblico y vamos a ver más acerca de eso esta tarde.
Por favor, me ponen el apoyo bíblico para la teoría del arrebatamiento pretribulacional y vamos a leer los textos que supuestamente apoyan esa teoría. Yo he tratado de ser justo, hermanos, de presentar la teoría de una forma positiva. Respeto a muchos de los pastores, líderes que la sustentan, pero difiero de ellos, porque yo he visto que esa teoría más bien le ha hecho daño a la iglesia, porque la ha adormecido y la iglesia ha entrado en un estado como de soñolencia. O sea, la iglesia está pasando por un tiempo de apatía, de letargo, en el sentido espiritual. Bueno, ya hemos estudiado brevemente esas teorías. Yo quiero que me pongan las pruebas del arrebatamiento antes de la gran tribulación. Pase más adelante, pase adelante, hermano. Lo tienen en el... No sé qué me están indicando. Es solo una breve explicación de la teoría, pero yo quiero la teoría completa con los textos correspondientes. Busquemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 a 17. Este es el único pasaje que habla con alguna longitud acerca del arrebatamiento de la iglesia. Esa no es la página, hermanos. Hay una página directamente de la teoría pretribulacional. Hoy me reuní con los muchachos y les mostré que cuáles eran las páginas que quería que usáramos. Y ellos tienen ese material y lo deben proyectar. Bueno, hermano, por favor me lee 1 Tesalonicenses 4, 13 a 17. Por ahí van a descubrir dónde está eso en el PowerPoint. Esta es. Muchas gracias. Por fin. Le vamos a duplicar el sueldo. El sueldo es 0, pues 2 por 0 es 0. Que les quede el consuelo de que se lo duplicamos. Lea, por favor, hermano, la pasaje bíblico. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Parece que se regresaron a la página anterior. Vamos a leer lo que dice aquí. Teoría pretribulacionista. Esta teoría enseña que todos los que creyeron en Jesús durante la dispensación de la gracia, estén vivos o muertos, serán arrebatados sorpresiva y secretamente antes de la gran tribulación para reunirse con el Señor en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y juntamente con los creyentes vivos recibirán sus cuerpos inmortales, incorruptibles, a semejanza del cuerpo glorioso de Cristo después de su resurrección. Siga, por favor, pasen. Al reunirse con el Señor ahí,
serán llevados al cielo durante 7 años, mientras que en la tierra se estarán derramando los juicios de Dios sobre la humanidad irredenta. En el cielo se celebrarán las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo para determinar los galardones que los creyentes recibirán por su fidelidad en el servicio a Dios. Al terminar la gran tribulación, la iglesia retornará con Cristo a la tierra para reinar con Él durante el milenio. Esta es la teoría, y vamos a ver el sustento bíblico para esta teoría. Y el primer pasaje que leímos es el que el hermano compartió con nosotros, 1 Tesalonicenses 4. Yo le voy a ir a rogar que lo vuelva a leer, y yo voy a ir haciendo comentarios a la medida que lo leemos, de modo que no le extrañe que lo interrumpa. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora este es el momento, según ellos, del arrebatamiento de la iglesia. Lea el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Ahora, hermanos, yo quiero que noten esto, según las notas que tenemos en el manual. Orden o secuencia de los eventos relacionados con el arrebatamiento de la iglesia. 1. El Señor descenderá del cielo. 2. Traerá consigo los espíritus de los justos descarnados pero conscientes. Eso está en 2 Corintios 5, 1 al 8, Filipenses 1, 21 y 23. Jesús se detendrá en el aire dentro de la atmósfera terrestre, mientras los espíritus de los justos continuarán su descenso para reincorporarse a sus cuerpos. 3. Los muertos en Cristo resucitarán primero. 4. Luego los creyentes vivos serán transformados y trasladados juntamente con los justos resucitados. 5. Se reunirán con el Señor en el aire para acompañarlo y escoltarlo en su descenso a la tierra para establecer su reino. Ahora noten este comentario. Este pasaje bíblico no establece el tiempo del arrebatamiento. O sea, no dice nada acerca de la gran tribulación, si el arrebatamiento va a ser antes, durante o después. B. No menciona para nada la gran tribulación. C. No afirma que la iglesia se irá con Cristo al cielo. D. No enseña que la iglesia estará en el cielo durante los 7 años de la gran tribulación. E. No dice que en el cielo se celebrarán las bodas del Cordero y el juicio de los creyentes para determinar los galardones. O sea, analizando correctamente el pasaje, vemos, hermanos amados, que este pasaje no sustenta la idea de que Cristo viene antes de la gran tribulación. Solo describe el arrebatamiento, cuando la iglesia será levantada, los muertos resucitados, los vivos transformados, serán para recibir al Señor en el aire. No dice que la iglesia va a estar en el cielo los 3 años y medio, 7 años de la gran tribulación. Todo eso se lo han inyectado para formar una teoría que es muy bonita, es popular, pero que no tiene garantía bíblica de que las cosas van a suceder tal y como ellos dicen que van a suceder. Allí hay una gráfica que incluyó la persona que me hizo el PowerPoint. Ustedes notarán, la cruz representa la primera venida de Cristo. Después de su muerte y resurrección, Cristo ascendió
he estado toda esta dispensación sentado a la diestra de Dios. Los muertos en Cristo durante esta dispensación, su cuerpo a la tumba, su espíritu al cielo. Y al fin de los 2000 años, y no se lee muy fácil la gráfica, ustedes de donde están tendrá el mismo problema que tengo yo para leerlo, pero la Biblia nos muestra allí que la iglesia estará en la tierra, pues como estamos nosotros actualmente, esperando el momento en que Cristo retorne a la atmósfera terrestre. Hay una nube ahí que representa el aire. O sea, las nubes están aquí en la atmósfera terrestre. Hoy aquí en Santiago no hay ni una nube, pero generalmente, especialmente en los meses de lluvia, de invierno, hay mucha nubosidad, y Cristo va a descender y se va a detener dentro de la atmósfera terrestre, mientras los muertos en Cristo de todas las edades descienden a tomar sus cuerpos. Se unirán con los que viven, los que quedan, para juntamente ser transformados y trasladados al lugar donde será el encuentro con Cristo. Ahora, hermanos, este pasaje no habla, y vuelvo a enfatizar eso, de que no habla de que la venida de Cristo va a ser antes de la gran tribulación. En realidad no menciona ni siquiera la gran tribulación, no establece el tiempo del arrebatamiento ni el orden del arrebatamiento. Dice que aquí en la nota que ya leí, no dice que la iglesia va a ser llevada al cielo, solo que se va a encontrar con Cristo en las nubes. Y ellos le han añadido la idea de que la iglesia va a ser llevada al cielo durante el periodo de la gran tribulación, sea 3 años y medio, sea 7 años, y que durante ese periodo de tiempo Dios va a descargar su vida en la tierra. Y este pasaje ni siquiera lo sugiere, mucho menos lo afirma. O sea, la teoría no tiene pleno sustento bíblico de ninguna clase. Y sin embargo, esta es la teoría popular que todas iglesias conservadoras, iglesias pentecostales en toda América Latina están predicando más que nunca. ¿Se apagó qué? Bueno. Bueno, pues estudiemos la palabra, tengamos o no tengamos data. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿Hay alguna mención en este pasaje de la gran tribulación? No. Dice aquí que la gran tribulación va a durar 3 años y medio o 7 años. No. Dice que Cristo se va a llevar la iglesia al cielo. No. Dice que la iglesia va a estar en el cielo celebrando la boda del Cordero y participando en el juicio del tribunal de Cristo. No. Todo eso son eventos que sí van a ocurrir, pero no de acuerdo con este pasaje bíblico. Y este es el pasaje principal en que se apoyan los que creen en el rapto pretribulacional. Pero no hay ninguna evidencia en este pasaje que el arrebatamiento de la iglesia va a ser tal como ellos lo enseñan. Ahora pasemos a otro pasaje, hermanos amados, Apocalipsis 3:10. Este es otro pasaje que los que predican el arrebatamiento pretribulacional usan con frecuencia para confirmar sus creencias. Apocalipsis 3:10.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En realidad, hermanos, los eventos de la gran tribulación se van a desarrollar principalmente en el Medio Oriente, en Israel y en los países vecinos. La iglesia va a sufrir algunas de las consecuencias por su identificación con Israel, por su apoyo al pueblo de Israel. Pero cuando Cristo habló de la gran tribulación, habló de Jerusalén, habló de Judea, pero no habla del resto de la humanidad. El arrebatamiento va a ser un evento más que todo, la gran tribulación va a ser más que todo un evento regional. ¿Dónde? En el Medio Oriente, en Israel y en los países circunvecinos. En cambio, el día de la ira va a ser un evento universal que va a afectar todos los pueblos, todas las naciones de la tierra. Y sin embargo se han confundido los dos eventos. La iglesia hoy predica que Dios va a descargar su ira durante la gran tribulación, y eso no aparece en ninguna parte en la Biblia, hermanos. La ira de Dios va a ser derramada durante el día de la ira, que es llamado el día de Jehová, grande y manifiesto, o grande y terrible. Y sin embargo hemos tragado la píldora que nos han dado, porque esa calma nuestra conciencia, que nos da una falsa seguridad de que no vamos a tener que sufrir por Cristo. Cristo le dijo: en el mundo tendréis tribulación. Pablo dijo que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y sin embargo, los maestros que han adoptado la teoría de la pretribulacional nos tratan de asegurar de que nadie, los hijos de Dios, van a tener que sufrir los eventos de la gran tribulación, dándonos pruebas bíblicas que son falsas realmente. Apocalipsis 3:10 es el pasaje que el hermano leyó. Yo lo voy a repetir: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué? De la prueba. La gran tribulación es prueba, el día de la ira es juicio, pero aquí dice la prueba que ha de venir en todo el mundo, para probar a quienes, a los que moran en la tierra. Yo no creo que este pasaje pueda usarse para probar algo tan incierto como la teoría que ellos han difundido por toda la tierra. Vamos al texto número 3. Solo estamos rápidamente leyendo estos pasajes. Juan capítulo 14. Juan 14. Aquí hay un pasaje que cuesta un poquito interpretarlo, pero yo quiero que presten la debida atención, hermanos, para ver que este pasaje no se refiere en nada al rapto de la iglesia. Lea Juan 14, hermano amado, del versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está ahí, por favor. Este pasaje, hermanos, ha causado bastante confusión, porque la gente, nuestros teólogos, escatólogos,
dicen que aquí habla del arrebatamiento de la iglesia. Cristo dijo, yo voy, ¿a dónde? Yo voy a la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa de mi Padre? ¿El cielo? La Biblia no llama al cielo la casa de mi Padre en ninguna parte. En el mismo Evangelio, según San Juan, Jesucristo identifica la casa de su Padre en el capítulo 2. Leamos capítulo 2 de San Juan. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús limpió el templo en 2 ocasiones? Al principio de su ministerio y al final de su ministerio. ¿Y cómo llamó Jesús el templo de Jerusalén? Lo llamó la casa de mi Padre. Él nunca llamó el cielo la casa de mi Padre, sino que se refirió al templo de Jerusalén como la casa de mi Padre. Léame por favor, hermano, Juan 2 del 16 al 21. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre ¿por qué casa no de lee, mercado? perdón hermano, desde el versículo 13, disculpe que lo interrumpa para que sepamos exactamente cómo estaba la situación. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Quiero preguntarles, cuando Cristo dijo casa de mi Padre, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Al cielo? Al templo en Jerusalén, que había sido invadido por mercaderes que vendían aún animales. Claro, los animales que iban a dar en sacrificio, ovejas, vacas, etcétera, etcétera, en el atrio del templo. Y habían personas que tenían unas mesas que llamaban cambiadores o cambistas, porque venía gente de otras naciones con su moneda nacional, y no había en aquel tiempo bancos donde uno podría, o casas de cambio donde uno podría cambiar las monedas. Entonces algunos astutos habían abierto casas de cambio en el mismo templo, en el atrio del templo, donde la gente venía con sus pesos chilenos y los cambiaba por dólares o los cambiaba por euros, que son las monedas de mayor circulación. Pues allá hacía lo mismo. Y esto se había convertido, la iglesia se había convertido ¿en qué? En una casa de mercado. Y Cristo tomó un látigo y echó fuera a todos los vendedores y a todos los cambistas. Ahora, ¿qué fue lo que dijo? Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Muy bien. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Hasta allí, mi hermano, por favor. En el capítulo 14 vimos que Jesucristo dijo, voy pues a mi Padre y a vuestro Padre. Él iba a ascender a preparar un lugar. ¿Dónde? ¿Para nosotros en el cielo? No. Preparar un lugar en la casa de mi Padre. ¿Y cuál es la casa de mi Padre? Aquí lo dice, en el templo. Pero ¿qué dijo más tarde? Estoy buscando, hermanos amados, aquí en el pasaje donde identifica la casa de mi Padre con el cuerpo de Cristo. Que la casa de mi Padre lo identificaba con el cuerpo de Cristo, la iglesia. En el versículo 21, léalo por favor. ¿El 21? Sí. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando él hablaba del templo como la casa del Padre, ¿a qué se refería?
Aquí mismo lo dice, al templo de su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? ¿Saben ustedes que Cristo tiene dos cuerpos? Uno físico, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y un cuerpo místico, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que está establecida en la tierra. Este es el cuerpo de Cristo. Aquí hay una iglesia local, pero la iglesia universal de todos los creyentes, de todas las naciones, razas y pueblos, la Biblia la llama el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. ¿Acaso no dijo Cristo, dijo Pablo, que Dios no habita en templos hechos de manos? Dijo Cristo que su cuerpo iba a ser la morada del Espíritu de Dios. La iglesia local es un templo, la iglesia universal es un templo. Es el cuerpo de Cristo en la tierra actualmente. Lo que Cristo está diciendo es: yo voy a ir al Padre y preparar las cosas para que ustedes, a su debido tiempo, cuando se arrepientan, cuando se conviertan, puedan pasar a formar parte del cuerpo de Cristo. O sea, Él iba a preparar un lugar para nosotros, no en el cielo, sino ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Y eso ocurrió, hermanos amados, el día de la resurrección. Cristo ascendió el día de la resurrección y volvió el mismo día. Según las normas o leyes que regían en el pueblo de Israel, el sumo sacerdote, el pontífice, el día de la expiación, después de haber hecho los sacrificios, entraba al lugar santísimo para rociar el propiciatorio, el arca del pacto, con la sangre de los animales que habían sido sacrificados. El Señor Jesús, como el sacrificio supremo de Dios por la salvación de la humanidad, tuvo que ascender el día que resucitó para ir a rociar el verdadero propiciatorio en el templo en el cielo con su sangre. Y cuando volvió en cuerpo glorificado, se presentó ante sus discípulos. Allí lo encontramos en Juan 21. Apareció de repente donde ellos estaban reunidos, a puerta cerrada. ¿Y qué hizo? Sopló sobre ellos. Eso fue un acto creativo, no como lo que hacen hoy, que andan muchos predicadores por ahí soplando a la gente y empujando a la gente. Es un show. Jesucristo, Dios, solamente 2 veces ha soplado sobre el hombre. Dios el Padre, en Génesis capítulo 2, cuando sopló sobre esa masa de tierra que Él había preparado, y esa masa se convirtió en el hombre. ¿Se acuerdan, hermanos? Dios sopló y el hombre fue ánima viviente. Dios el Hijo sopló sobre ese grupo de hombres reunidos en ese aposento alto, y ese grupo se convirtió en espíritu vivificante. Ese fue el momento en que ellos experimentaron el nuevo nacimiento. Hasta entonces ellos habían sido salvos, digámosle, a crédito. La Biblia dice en Juan 7 que el Espíritu no puede ser dado hasta que Cristo fuera glorificado. Todo esto es parte de cristología, de neumatología, y no podemos entrar en grandes detalles, hermanos, hoy. Pero el día de su resurrección, Cristo ascendió y se llevó cautiva la cautividad. ¿Se acuerdan? Pasó hacia la presencia de Dios, llevándose a los verdaderos santos del Antiguo Testamento, que no podían ir al cielo hasta que Cristo pagara el precio de su redención. Y esa tarde Él volvió.
¿Cuántos recuerdan que aquí en Lucas 24, donde describe el encuentro de las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Cristo muy de mañana y encontraron la tumba como vacía? Y eso las desconsoló. Ellas pensaron que alguien se había robado el cadáver. Y se les apareció un hombre y ellos tal vez por la tristeza, las lágrimas o lo que fuese, no lo reconocieron. Ellos pensaron que era el hortelano, el guardián del huerto donde Cristo había sido sepultado, pero era Cristo mismo. Y el Señor le habló y les dice, se les identificó y les dijo que fueran a decirle a los discípulos, voy, ahora mismo voy, porque es en el tiempo presente progresivo, voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y en ese momento Él ascendió llevándose cautiva la cautividad. No dejó ni siquiera que lo tocaran. No quería ser detenido y menos contaminado, porque iba a la presencia del Padre. Pero esa tarde, cuando Él volvió, Él permitió que lo abrazaran. ¿Escucharon? Aún retó a Tomás, que dudaba de la resurrección, le dijo, mete tu mano en mi costado, donde había sido traspasado por la lanza, mete tu dedo en mis manos horadadas por los clavos en la cruz. ¿Por qué? Porque ya había cumplido su labor como sumo sacerdote, como pontífice, al ir al cielo, para consumar de esa manera otro aspecto de nuestra redención. Lo que quiero que queden convencidos, hermanos, es que cuando Cristo dijo voy a la casa de mi Padre, no se refería que iba al cielo de una vez y que nos iba a llevar, iba a venir por nosotros y que nos iba a llevar. Simplemente Él dijo, yo voy al cielo, voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre, el cuerpo de Cristo en la tierra, y vuelvo. Y volvió esa misma tarde, y cuando sopló sobre ellos, fue un soplo creativo. Él creó en ese soplo la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia todavía no existía. Cristo dijo, ¿se acuerdan? Cuando le preguntó a los discípulos, ¿y las gentes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro, el bocón, habló y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo, sí, Pedro, estás en los cielos. Yo soy el Cristo y tú eres Pedro. Sobre esta piedra, no sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro, que fue el fundamento de la fe cristiana. Dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Cristo dijo las palabras, no existía la iglesia. La iglesia tenía que ser edificada. Comenzó a ser edificada, hermanos, la noche de la resurrección, cuando Cristo sopló sobre aquel pequeño grupo que estaba congregado en aquel aposento alto y creó la vida eterna en ellos. Y ese grupo se constituyó en el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Lo están oyendo? ¿Lo están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Es que han sacado textos de su contexto. En Juan 14, 15, 16, 17, Cristo varias veces dijo, voy a mi Padre. Pero no estaba hablando de su ascensión 40 días después de la resurrección, sino que estaba hablando de su ascensión el mismo día de la resurrección. ¿Cuántas veces ascendió Cristo? 2. Una, el día de la resurrección y volvió el mismo día. Y 2, 40 días después de la resurrección y 10 días antes del Pentecostés, cuando ascendió a sentarse a la diestra de Dios Padre
desde donde Él derramó el Espíritu Santo sobre los que habían tenido la experiencia del nuevo nacimiento, la noche de la resurrección. La noche de la resurrección, los discípulos recibieron vida, la vida de Dios en su espíritu, o sea, fueron regenerados. El día del Pentecostés no recibieron vida, ya la tenían, recibieron poder, el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Cuántas veces ascendió Cristo? 2. Una, podemos decir, temporal. Subió, cumplió la tarea que le correspondía como nuestro pontífice, y regresó. Sopló sobre los discípulos, creó al nuevo hombre, creó la iglesia, el cuerpo de Cristo, y después de eso dice que se dedicó a enseñar a esos discípulos las verdades del reino de Dios. Está en Hechos 1. Dice que Él le enseñó durante 40 días los fundamentos del reino, los misterios del reino. Solo ese grupo selecto, a los apóstoles que Él escogió. Y al cabo de los 40 días Él ascendió y permanentemente está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando órdenes para retornar a la tierra. Le dijo a los discípulos: ustedes no salgan, siéntense en Jerusalén, esperen el día en que van a ser revestidos con el poder del Espíritu Santo, ungidos, llenos. Yo los voy a equipar para que ustedes inicien su labor misionera de llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Entonces no sé si lo estoy confundiendo más que nunca. Lo importante, hermanos, es esto: la casa de mi Padre no es el cielo. La casa de mi Padre es el templo, y el templo representa el cuerpo de Cristo, tanto el cuerpo físico como naturalmente el cuerpo místico que es la iglesia. Y lo que Cristo estaba diciendo: yo voy a preparar lugar para ustedes, no en el cielo, sino en el cuerpo de Cristo. Volvió el mismo día y cumplió lo que Él había prometido, creando la iglesia y luego comisionando a la iglesia para ir a predicar el Evangelio hasta los 4 cabos de la tierra. ¿Alguna pregunta? Siéntase en libertad de hacerla. ¿No les satisfizo la explicación? Ni una ni la otra cosa. Han caído en un marasmo. Estos son los versículos que han usado para probar que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, cuando en estos versículos no se habla de lo que ellos han tratado de establecer como una verdad. Ya vimos Juan 14 del 1 al 3, ahora pasemos a Apocalipsis 4, 1 y 2. Apocalipsis 4, 1 y 2. Hermano va a leer el versículo como ha leído los anteriores, y vamos a ver que aquí tampoco habla del arrebatamiento de la iglesia. Ellos dicen que esta es como una figura del arrebatamiento, pero yo les voy a mostrar, hermanos, de que este versículo no se puede usar como evidencia del arrebatamiento pretribulacional. Léalo, por favor. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
Dice que Juan escuchó una voz que le dijo: sube acá. Y inmediatamente fui en espíritu, y que esta es figura del arrebatamiento de la iglesia. Eso nos han enseñado. Pero hermanos amados, los profetas, los videntes del Antiguo y Nuevo Testamento tenían esa peculiaridad de que podían ser transportados en el espíritu, tener una experiencia que hoy llaman trance o éxtasis, pueden ser llevados a otro lugar de la tierra, a otro lugar del universo. Y le puedo decir, hermano, algunos de ellos fueron llevados al pasado y otros fueron llevados al futuro. Muchos hombres de Dios en la Biblia tuvieron esa experiencia. Pablo describe una experiencia que él tuvo, y vamos a buscar el pasaje en 2 Corintios 12, del 2 al 4. 12, 2 Corintios 12, del 2 al 4. Él humildemente dice: conozco a un hombre. No quiso decir que era él, pero sin duda él fue. Léalo, por favor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Bueno, Pablo dice que él conocía a este hombre, que a mi parecer fue el mismo Pablo, que fue arrebatado. Él usa la palabra arrebatado, pero no estaba seguro si fue en cuerpo o solamente fue en espíritu. Fue un transporte espiritual, fue llevado al cielo y le fueron mostradas cosas inefables que no le era permitido a él escribir. ¿Saben ustedes que Pablo tenía esa peculiaridad de que él podía salirse de su propio cuerpo? ¿Sí? Pablo visitaba las iglesias en espíritu. Tenía un gran territorio que cubrir y era imposible en aquel tiempo, con los medios de transporte tan eficientes, visitar todas las iglesias físicamente. Entonces él se desdoblaba, dicen los esotéricos, se desdoblaba, o sea, salía de su cuerpo quedaba inerte, protegido, sustentado por un ángel, mientras él volaba a diferentes lugares para dar continuidad a su ministerio. Y tenemos algunos casos, hermanos, sobre esto. Por ejemplo, en Hechos 22, 17. Hechos 22, 17. ¿Qué dice ahí? Hechos 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Sí, pero ¿tiene alguien otra versión diferente a esta? Nos han impuesto la versión de 1960, donde muchos pasajes han sido diluidos. Es una versión ecuménica y que ha anulado mucho de lo sobrenatural que encontramos nosotros en la Biblia. En este pasaje, en esta versión, que es la versión antigua, dice: me aconteció que he vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí. ¿Cuál es la palabra que usa la versión suya, hermano? Éxtasis. Hermano, ¿cuál es la palabra que usa el versículo 17? Éxtasis. Éxtasis.
Pero aquí dice, fui arrebatado fuera de mí. Eso quiere decir que él salió de su cuerpo, fue llevado a algún lugar donde Dios le mostró cosas que a veces él no podía ni siquiera describir. Pablo tenía esa habilidad. Por ejemplo, en Colosenses, vamos a ver si Dios me concede encontrar en los versículos en este momento. Aquí en Colosenses 2, versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él dice en el versículo 1: porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. ¿Había él llegado a Colosas? No. Y sin embargo, él visitaba esa iglesia en espíritu. Y estaba perfectamente enterado de lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Hermano, eso es parte del ministerio profético. El ministerio profético hoy ha sido también falsificado. Cualquier persona que recibe un pequeño don de profecía ya se proclama profeta. Los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento eran unas mujeres que tienen una sensibilidad espiritual que hoy no tienen los profetas. Tienen activados los sentidos espirituales y tienen la habilidad sobrenatural de desprenderse de su cuerpo y salir cuando Dios quiere a otros lugares del planeta o a otros lugares del universo. Yo les puedo probar por la palabra que algunos de ellos fueron al pasado y otros fueron llevados al futuro. Allí en Apocalipsis 4, el pasaje que leyó el hermano al principio, dice que él fue izado, fue levantado en espíritu. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo llevó al día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? A ver, dígame, ¿cuál es el día del Señor? El día grande y terrible de Jehová. ¿El día de qué? El día de la ira. Y dice aquí que él fue llevado en el espíritu y Dios le mostró cosas que no iban a ocurrir sino hasta 2000 años más adelante. Él las presenció, porque en el espíritu no hay pasado, ni presente, ni futuro. Todo es eternidad. Y lo que iba a ocurrir ya ocurrió. ¿Escucharon? Lo que iba a ocurrir ya ocurrió. En Eclesiastés lo encontramos. Yo no pensaba hablar directamente de estas cosas, pero veo, hermanos, de que quizás ustedes no han sido bien entrenados en cuanto al ministerio profético. Aquí dice en Eclesiastés, en el capítulo 3 y en el versículo 15, léalo por favor, hermano. Entonces dije yo en mi corazón. No, 3:15 de Eclesiastés. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Entendieron el pasaje? ¿Ah? ¿Qué dice? Aquello que fue en el pasado, ya es. Y lo que ha de ser en el futuro, fue ya. Porque en la economía de Dios, todo lo que va a suceder de aquí a 100 años, 1000 años, ya ocurrió. Solo falta que lo que ocurre en el mundo espiritual sea trasladado al mundo físico. Y un profeta puede ser extraído de su cuerpo y transportado al pasado o transportado al futuro. Puede ver y puede describir cosas que usualmente ningún ser humano puede ver. Los brujos, los chamanes y
lo que llaman los medios espiritistas, los canalizadores, ellos viajan en el espíritu a hacer mal, para hacer daño. Pero los verdaderos profetas de Dios tienen la misma habilidad. El diablo no es creativo, el diablo es imitador, emulador, copia, remeda lo que Dios hace. Dice la Biblia que los demonios se transforman en ángeles de luz para engañar al pueblo de Dios. Por eso es tan necesario, hermanos, el don de discernimiento de espíritus para discernir lo que está ocurriendo en nosotros y alrededor de nosotros. Hoy es un tiempo en que el diablo está tratando por todos los medios de desviar al pueblo de Dios del camino de la verdad. Y con nuestro deseo de ver y oír lo espectacular, nos estamos dejando engañar de supuestos profetas. Con mucho cuidado, tenemos que evitar que esas cosas ocurran. Entonces, hermanos amados, les he dicho en el versículo que leímos en Apocalipsis 4, 1 y 2, que este transporte del apóstol Juan en el Espíritu, durante el cual le fueron revelados los eventos del fin, no es el arrebatamiento de la iglesia, ni simboliza, ni representa el arrebatamiento de la iglesia de ninguna manera. Ahora pasemos a otro pasaje. Lucas 21, el 34 al 36, hermanos. Lo que yo estoy haciéndole es ayudándoles a examinar los pasajes que los escatólogos de la escuela premilenial, pretribulacional, dan para probar que Cristo va a venir antes de la gran tribulación, y ninguno de ellos prueba eso. Ninguno. Ni en lo individual, ni en lo individual, ni en lo conjunto, ni en el conjunto. Estos pasajes prueban de que Cristo va a venir antes de la gran tribulación. Y sin embargo, esa doctrina, por radio, por televisión y por todos los medios posibles, ha sido esparcida por toda la América y por todo el mundo, y 90% de las iglesias hoy cristianas, evangélicas, creen que Cristo va a venir antes de la gran tribulación. Y por eso todo el mundo se confía. ¿Por qué me va a preocupar? Si me voy con él, me voy con él, me voy con él. ¿Ah? No necesito prepararme, solo esperar que las cosas sucedan y punto. Bueno, vamos a ver otro pasaje, Lucas 21, 34 a 36. Hermano, hágame el favor de leerlo para beneficio de todos. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. El que tiene oídos para oír, oiga. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. El exceso de comida y bebida afecta ¿a qué? El corazón físico y el corazón espiritual. ¿No saben ustedes que nosotros tenemos dos corazones? ¿Cuántos lo saben? Cuando la Biblia habla del corazón, no siempre se refiere a este órgano que tenemos aquí en el costado izquierdo de nuestro cuerpo. Ese es el corazón físico, que simplemente es una bomba que bombea la sangre para irrigar todo el cuerpo. Pero la mayor parte de las veces Dios, al hablar del corazón en la Biblia, no se está refiriendo a este corazón. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Estará hablando de este? No. ¿Sabe dónde está situado el corazón espiritual? A ver, ¿quién sabe? No sabe. Aquí está. Aquí. En lo que llamaremos la boca del estómago. Aquí está el corazón espiritual. Es el centro de la vida. Y es un área muy atacada por el diablo.
Cuando nosotros recibimos una fuerte impresión, ¿dónde la sentimos? Ese es el corazón espiritual. Y no podemos hablar de todas estas cosas, hermanos. Pero muchas veces cuando la Biblia menciona el corazón, no se está refiriendo a los órganos físicos, sino que está refiriéndose a esta área. Miren, nuestra alma consta de 3 partes. ¿Quién sabe cuáles son las 3 partes del alma? Mente. ¿Dónde está situada la mente? En el cerebelo, aquí, en la cabeza. Mente, ¿qué más? Voluntad. ¿Dónde está situada la voluntad? Aquí. Por eso Cristo dijo, duro de servicio. Aquí está, según la ciencia médica, hay un centro nervioso llamado el bulbo raquídeo. Aquí. Esa es la voluntad. Cuando usted es caprichoso, es terco, es que no ha doblegado su voluntad delante de Dios. Mente, cerebro. Voluntad, servicio. Y corazón, aquí, en el centro del cuerpo. Entonces, aquí en este pasaje que le pedí al hermano que leyera, dice Lucas 21, del 34 al 36, velad pues orando en todo tiempo, que seáis dignos de evitar todas las cosas que están de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre, y etcétera, etcétera. En el versículo 34 es donde dice que nosotros tenemos que cuidar aún nuestra dieta en preparación para la venida de Cristo. Y eso se lo voy a dejar como una orden apostólica, que empiecen a comer no por sabor, sino que por salud. Deben tener una dieta saludable, no comer porque las cosas son sabrosas, sino coman porque las cosas son nutritivas y alimentan el cuerpo y usted el cuerpo para que podamos vivir en salud largos años al servicio de Dios y de la humanidad. Amén. No están muy entusiasmados, ¿no? Porque a los chilenos les gusta comer. ¿A cuánto les gusta comer? Sea sincero. No tiene nada de malo, pero con recato, hermanos, con prudencia, con la moderación que el Espíritu Santo exige de nosotros para que nos mantengamos en buena salud sin caer en una obesidad que es perjudicial para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida natural. Bueno, veamos otros pasajes, hermanos. Tenemos que apurar un poco el paso. Allí en Lucas 21, del 34 al 36, dice que seamos dignos de escapar las cosas que van a ocurrir, que ese día no venga sobre nosotros de repente, sino que nosotros podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando estas cosas van a ocurrir. Pasemos a otro pasaje, Mateo 24, este es muy importante, hermanos. Mateo 24, 40 y 41. ¿Ya pusieron la data? Entonces, oigan esto, hermanos. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Siga. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, dice el versículo 21 que cuando Cristo venga, 2 mujeres estarán, ¿dónde? En el molino. No sé si aquí en Chile lo hacen, pero en Guatemala, donde hay una elevada población indígena, a las 6 de la mañana las mujeres se van al molino a que le muelan el maíz que ha estado cociendo durante la noche para hacer las famosas tortillas con las cuales comen, es el pan de los indígenas, tortillas de maíz, no de trigo. Comen tortillas en el desayuno, almuerzo y en la cena. Se comen un rimero de tortillas. Es en las tempranas horas de la mañana que las mujeres van al molino, ya sea para moler el maíz o el trigo, etcétera, etcétera. También dice que 2 hombres estarán ¿dónde? En el campo, trabajando durante las horas del día, las horas de mayor calor. Pero en otros evangelios paralelos dicen que 2 hombres estarán en la cama, eso es de noche. O sea, debido a la rotación de la tierra, cuando es aquí ahorita, ¿qué horas son? 5:05, en Guatemala son las 2:05. En la costa occidental de Estados Unidos, en Los Ángeles, es la 1:05. ¿Y qué hora será por allá en Hawái? O por allá en Japón. O sea, los horarios son diferentes, las diferentes horas del día. ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿De día o de noche? Depende del lugar donde usted viva sobre la faz de la tierra. ¿Entienden? Para unos será de noche, para otros será de madrugada, para otros será a plena luz del día. Ahora dice que estas personas, 2 hombres en la cama, 2 mujeres en el molino y 2 hombres en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Estará hablando aquí del arrebatamiento de la iglesia? ¿Quién va a ser tomado? ¿Quién va a ser dejado? Lo que nos han enseñado es que el que va a ser tomado va a ser llevado al cielo, y el que va a ser dejado para que pase por la gran tribulación. ¿Escuchan? ¿Han oído ustedes esa interpretación? Sí. Pero hermano, la misma se explica si nosotros somos honrados y tratamos de estudiar los pasajes. Vamos a Lucas 17, del 34 al 37, y vamos a descubrir quiénes son los que van a ser llevados y quiénes van a ser dejados. Léalo por favor, hermano. 17 del 34 al 37. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: oigan esto, ¿dónde será llevado? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Dónde van a ser llevados los que son tomados? Al lugar donde están los cuerpos en estado de descomposición. Serán llevados. Bueno, busquemos el pasaje en Mateo, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 28.
Oigan lo que dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán, ¿quiénes? Las águilas. ¿Dónde van a ser llevados los que son llevados? ¿Al cielo? No, serán llevados donde está el cuerpo muerto, y ahí se juntan las águilas, que son aves de rapiña, y se devoran los cadáveres. Yo no sé si aquí en Chile hay muchos de los que llaman buitres. En Colombia se llaman gallinazos, en Guatemala se llaman sopilotes. Y en las carreteras muchas veces hay, en los alambrados, en los cercos, ahí están parados estos animales negros, esperando que, por ejemplo, los carros, los camiones, viajando a gran velocidad, muchas veces se pasan llevando por delante algún puerco, alguna oveja, que se les cruza en el camino. ¿Por qué estarán las águilas o los buitres allí en el cerco, esperando? Porque están esperando que algún animal de esos sea arrollado, le caen encima y lo devoran. Solo dejan los huesos y tal vez el cuero, pero se comen todo lo demás. Ese es el lugar donde se congregan las aves de rapiña, y el águila es una ave de rapiña. ¿De modo estará hablando aquí del arrebatamiento de la iglesia? No, de ninguna manera. Está hablando de la destrucción de los malos, no del arrebatamiento de los buenos. Y sin embargo han usado este texto casi todos los predicadores que hablan del arrebatamiento de la iglesia para decir: uno será llevado, otro será dejado. ¿Sabe quiénes son los que van a ser dejados? Los buenos, no los malos. Aquí hay un versículo en Proverbios, capítulo 10, versículo 30. Proverbios 10:30. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Los justos no serán removidos jamás. ¿De dónde? De la tierra. Esto va en contrario a la teoría de que la iglesia va a ser llevada al cielo. Los justos no serán removidos de la tierra, sino que ¿quiénes van a ser los malos? ¿Qué dice? Pero los impíos no habitarán la tierra. 11:31 del mismo libro. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿Dónde vamos a ser juzgados para determinar los premios, los galardones que nos corresponden por nuestro servicio fiel a Dios? ¿Dónde? ¿En el cielo? ¿Qué dice ahí? Miren, hermanos, la Biblia contradice totalmente esa teoría, y sin embargo se ha vuelto popular porque es agradable a nuestra carne. ¿Cuántos de ustedes quieren sufrir? Solo que sean masoquistas. Y algunos de ustedes son sadomasoquistas. No les gusta solo sufrir, sino a sufrir a todos los demás también. Yo sé que humanamente a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Por eso apenas nos comienza un dolorcito de cabeza o dolorcito de muela, corremos al botiquín, porque no nos agrada la idea de sufrir. Tratamos de atenuar el sufrimiento o de eliminar el sufrimiento por medios humanos. Pero hermanos, el sufrimiento en la vida cristiana es inevitable. ¿Sabe quién es el único que no sufre? Es el que contemporiza con el mundo.
Si usted va a una reunión y hay impíos y ellos empiezan con sus chistes pesados, sus bromas, usan lenguaje vulgar, y usted se opone a lo que ellos están haciendo, ¿qué va a suceder? Lo van a perseguir y lo van a sacar de la reunión porque no quieren que usted vaya a echarles a perder su fiesta. Entonces, ¿qué hacen los cristianos donde trabajan en oficinas, talleres? Se portan como impíos para no ser objeto de burla de los demás. Si usted vive la vida cristiana como la debe vivir, va a sufrir por la causa de Cristo. Eso es inevitable. Y usted tiene que armarse de valor. Tiene que permitir que el Espíritu Santo lo fortalezca en su espíritu para que usted pueda soportar el sufrimiento. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Un último pasaje, hermanos. 1 Corintios 15, 50 al 54. Estos son los pasajes principales que los partidarios del arrebatamiento pretribulacional usan para tratar de probar que Cristo va a venir y nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo antes de la gran tribulación. 1 Corintios 15, 50 a 54. Escuchen, hermanos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hasta ahí. Aquí está hablando del orden de los eventos, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Pero quiero preguntar, hermanos, ¿menciona la gran tribulación este pasaje? ¿Indica en algún lugar de que esto va a suceder antes de la gran tribulación? No. Sí, los muertos van a ser resucitados, los que viven, los que quedan van a ser transformados y todos juntos van a ser arrebatados, pero no dice este pasaje que eso va a suceder antes de la gran tribulación. Entonces es un engaño usar este pasaje para probar que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Yo les invito, hermanos, o les incito, hermanos, a que ustedes renuncien a esa teoría del rapto pretribulacional que ha cegado a la iglesia, que ha adormecido a la iglesia. La iglesia no está preparada para enfrentar los eventos horrendos que van a ocurrir. Viene la gran tribulación. Para el pueblo de Dios va a ser una prueba, va a ser un tiempo en que la iglesia va a ser depurada. Durante ese tiempo se va a descubrir quiénes son realmente trigo y quiénes son pura paja o pura cizaña. Ellos van a ser eliminados y únicamente el trigo va a ser recogido en el alfolí. Y el alfolí, según la parábola del trigo y la cizaña, no es el cielo. El alfolí es el reino de Dios. ¿Quieren verlo? Vamos a buscar esa parábola de la cizaña en Mateo, hermanos, por favor. Aún eso ha sido tergiversado por muchos.
Noten lo que dice aquí, hermanos, en versículo 24 de Mateo 13. Y otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, mas durmiendo los hombres, y esa es la condición de la iglesia hoy, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, lo que queremos saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y Jesús le dio a ellos la interpretación de esta parábola para que la pudieran aplicar correctamente. Miren lo que dice el versículo 37. Por favor, hermano, lea desde el 37 en adelante. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Siga. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esa es la cizaña. Ahora que siga leyendo. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siga. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cristo, cuando dio la parábola, originalmente habló del alfolí. Está en el versículo 30. Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Así dice la versión de ustedes. La palabra alfolí, granero. Ahora, ¿cuál es el granero? ¿Será el cielo? Que el trigo va a ser llevado al cielo, la cizaña va a ser quemada en el fuego y el trigo va a ser llevado al cielo. No, porque en el versículo 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuál es el reino de su Padre? El reino milenial, el reino terrenal de Cristo. La iglesia va a ser depurada antes de que Cristo venga. Dios va a sacar de su reino la cizaña, los que hacen escándalos, los que viven vidas impías, pretenden ser cristianos. Ellos van a ser quemados en el fuego para que el trigo pueda ser recogido. ¿Dónde? En el granero. ¿Y cuál es el granero o cuál es el alfolí? El reino de Dios, no es el cielo. De modo que todas estas evidencias bíblicas son pruebas suficientes, hermanos amados, para llegar a la conclusión de que la doctrina o la teoría del rapto